El tonto de Chipre. Hace muchos años vivía en la isla de Chipre un mercader que estaba muy atormentado por la avaricia y a quien nunca le parecía haber ganado bastante dinero. Lo compraba todo: mercancías averiadas, aceite rancio, dátiles estropeados, aceitunas secas, ladrillos agrietados, mulas cojas, botas de vino agujereadas y loza rota. Esto, como es natural, lo compraba por poco dinero. Luego engañaba de tal manera a la gente que todo el mundo adquiría sus géneros pagando por ellos muy buenas cantidades. Coloreaba el aceite con azafrán, barnizaba los dátiles y pegaba a las piezas de loza y los ladrillos rotos. Lo hacía con tal destreza que las junturas no se veían. Alargaba con falsos cascos las patas cojas de las mulas, a fin de que en el mercado no fueran visibles sus defectos. En resumen, era un tramposo y un ladrón. En cuanto había vendido sus mercancías, regresaba a casa, contaba el oro y se reía de los tontos que le habían hecho caso. Lo que más placer le causaba era engañar a los pacíficos campesinos. Una vez pasó junto al cementerio. El enterrador trabajaba con su azada, preparando nuevas tumbas. Los huesos y las calaveras saltaban a sus golpes. El mercader permaneció allí contemplando durante largo rato el trabajo del hombre. De pronto, una feliz idea iluminó su cerebro. «Oye, enterrador, te compro esas calaveras. ¿Cuánto quieres por ellas?» «Dadme un doblón de plata por cada una». «¿Un doblón de plata?», exclamó el hombre asombrado. «¿Estás loco? ¿No ves que todas están rotas? A esa le falta un diente, la nariz de la otra está incompleta. Te daré medio doblón por los 4. Quizás más adelante te compre más». «Está bien», replicó el enterrador, metiendo las 4 calaveras en un saco. Tomó su medio doblón y corrió a convertirlo en dulce vino de Samos. El mercader llevó a su casa la compra. Allí limpió también las calaveras, que pronto relucieron como si fuesen de marfil. Al día siguiente, anunció en el periódico que acababa de recibir 4 nuevas y genuinas calaveras reales de Ática. Una pertenecía a una reina. El sinvergüenza afirmaba poseer pergaminos que certificaban que las calaveras eran verdaderamente de reyes. Claro que aquellos pergaminos habían sido diestramente falsificados por él mismo. Ahora bien, por entonces era moda entre las damas elegantes de Chipre llevar colgadas del cuello pendientes de collares de ámbar, calaveras de gente famosa. En todas las épocas las mujeres han tenido gustos muy extraños y sus modas han sido siempre raras y estrafalarias. En este hecho se basaban los planes del comerciante. Como es natural, las mujeres acudieron enseguida a la tienda, miraron las calaveras, las olieron, descifraron los pergaminos y preguntaron el precio. El comerciante pidió 100 sequíes de oro por cada una. Las señoras palidecieron y abandonaron la tienda. El codicioso comerciante no quiso rebajar nada y se quedó solo con sus calaveras. Una noche se revolvía nerviosamente en la cama, preguntándose si no sería más acertado disminuir algo el precio, pues si lo mantenía tan elevado, nunca podría deshacerse de las calaveras. «Pero si las vendo por menos, no ganaré tanto», se dijo, y la codicia y el espíritu comercial riñeron dentro de él en una enconada batalla. De pronto, el reloj dio las 12 y le pareció oír que alguien cantaba en la habitación próxima. Deslizóse cautelosamente hasta la puerta y sus ojos se desorbitaron al ver que los 4 cráneos,
cuya blancura se destacaba en la oscuridad, estaban unos al lado de los otros en el mostrador, enfrascados en una animada conversación. El mercader ignoraba que aquel día era el equinoccio de otoño, cuando los vientos, despertados de su sueño veraniego, empiezan a rugir. Todas las hojas se mantienen tiesas una vez más antes de caer a fin de contemplar el mundo que van a abandonar. Las marchitas flores se yerguen en sus tallos y los árboles y arbustos contemplan el cielo, embelesados antes de quedarse desnudos por completo. Al mismo tiempo los muertos despiertan, pero solo durante 1 hora. Al sonar la 1 de la madrugada todo termina y la gran agonía otoñal empieza. Todo esto lo ignoraba el comerciante, quien permaneció como si hubiera echado raíces en el suelo y fue todo ojos y oídos. El susurro era tan bajo que el hombre tuvo que prestar la máxima atención para entender lo que se decían las calaveras. «Oh, si al menos estuviera en mi tumba», susurraba el mayor de los cráneos. «Allí estaba muy caliente, pero aquí, entre los seres humanos, siento un terrible frío». Las demás calaveras se movieron, indicando que estaban de acuerdo con las palabras de su compañero. «Y son tan malos estos seres humanos, tan malos y tan estúpidos». La calavera de la esquina soltó una risita hueca. «¿De qué te ríes, cráneo vacío?», gruñó el primero que había hablado. «Es cierto que los hombres son malos y estúpidos». «Jiji», rió Cráneo Vacío. «Si supieran lo que yo sé, pero no lo diré, no lo diré». «Pues no lo digas y calla de una vez», exclamó la Calavera Grande. «El tiempo pasará muy pronto, y si queréis escucharme tengo muchas cosas que contaros». «Sí, sí, cuenta», exclamaron los demás. «Cuando yo vivía en la tierra, era un turco joven y fuerte», empezó la Calavera Grande. «Todo el mundo decía que era el joven más alegre y divertido del mundo. Mi risa era famosa en toda Turquía, y por ello mucha gente me envidiaba. Hoy hace 100 años que marché con el sultán a combatir a los francos. A causa de mi optimismo y de los muchos chistes que sabía contar, me vi obligado a no apartarme del soberano, pues el gran sultán estaba atormentado por la tristeza, y durante la noche no podía descansar ni dormir. Se me llamaba para que le distrajera, y no pasaba mucho rato sin que mis gracias provocaran una risa en los labios de mi señor. Antes de la gran batalla, sufrió enormemente de negros presentimientos. En aquella ocasión, todos mis esfuerzos para alejar sus preocupaciones fueron inútiles. De pronto, clavó su mirada en mis ojos y dijo: «La alegría y la honradez viven en el mismo hogar. Escucha, hijo mío, te nombro guardián de mis tesoros. Si la suerte me es contraria en la batalla, no los dejes caer en manos de mis enemigos. Escóndelos cuidadosamente y procura no puedan encontrarlos». Prometí hacer lo que el sultán me pedía. Sus presentimientos no fueron vanos. La batalla se perdió y él murió como un héroe. Y, como corresponde a un defensor de la verdadera fe, entró en el paraíso. Yo corrí con el tesoro hacia el mar, en la bahía de Corinto, en el lugar exacto donde se levantan las columnas que indican a los buques la entrada al puerto. Dejé caer al agua aquellas riquezas, pero antes le pedí a una gran tortuga que las guardara hasta mi vuelta. «Yo no te veo», me replicó. «Tengo los ojos ocultos bajo mi caparazón. ¿Cómo podré reconocerte?» «Si oyes llegar a alguien que siempre ría y cuenta chistes, puedes darle el tesoro, pues ese seré yo. Pero si está, aunque no sea más que un poco triste o derrama alguna lágrima, entonces será un impostor que querrá robar mi fortuna». Con eso me despedí de la tortuga. No tardé en ser capturado por los enemigos que quisieron les dijese dónde había escondido el sultán sus riquezas, pero yo me limité a contestarles con grandes carcajadas y chistes. Furioso,
El jefe de ellos me cortó la cabeza y me hizo enterrar en el cementerio de Chipre. Sonó en aquel instante una hueca campanada en una iglesia próxima, y todo quedó en silencio. El mercader esperó y escuchó, pero no se oyó ya el menor sonido. Las calaveras permanecían calladas. Apenas llegó la mañana, el hombre cerró su casa y partió hacia Corinto. Por el camino sufrió mucho y se vio expuesto a graves peligros, pero esto no le importaba. En su rostro brillaba siempre una amplia sonrisa, aunque no se sentía nada feliz. Pero quería acostumbrarse a estar siempre alegre, a fin de que al llegar a la meta de su viaje, pudiera salir con bien del examen de la tortuga. Por fin llegó a la bahía de Corinto. Cuando vio a lo lejos los blancos pilares, su corazón latió de deseo. Apenas se hizo de noche, dirigióse hacia la boca del puerto. Así que se apagaron todos los ruidos, se colocó entre las columnas y rompió en incontrolables carcajadas. Saltó como un loco, caminó sobre los monos, bailó, rió hasta casi quebrarse y no tardó en ver en la orilla un oscuro cuerpo que parecía observar atentamente sus acciones. ¿Eres tú, mi querida tortuga? He querido decir tortuga. Digo tortuga, o como te llames. He venido a buscar lo que me pertenece. Sí, tú eres el dueño. Te conozco por la risa, replicó la tortuga. Pero me has hecho esperar mucho. Sumergióse en el agua y el mercader siguió saltando y gritando como si estuviera loco de remate. Al poco tiempo, reapareció la tortuga llevando en la espalda una gran copa de oro llena de toda clase de joyas y piedras preciosas. Era tan reluciente que la noche parecía transformada en día. Aquí tienes tu tesoro, dijo la tortuga al mercader, cuyos ojos brillaban avarientos mientras iba a coger el rico botín. ¡Alto!, dijo la tortuga. ¿Es que no me vas a pagar por mi trabajo de guardar el tesoro durante 100 años? Dame esa perla grande y quedaré satisfecha. ¿Qué?, exclamó irritado el mercader. ¿Esta hermosa perla? ¿Quieres robarme esta preciosa perla? ¿Por qué no aceptas ese rubí? Con él te cobrarías de sobra tu trabajo. Al oír esto, la tortuga sintió cierta sospecha. ¿Eres el mismo que antes?, preguntó. Entonces no parecías capaz de negarme una simple perla. El mercader se asustó mucho. No quería traicionarse. Sería mejor dejar que la tortuga se guardase aquella alhaja. «¡Guarda esa perla, incomparable amigo!», exclamó. Pero era tanto su dolor por tener que separarse de la preciosa joya que una lágrima brotó de su ojo y fue a caer sobre el caparazón de la tortuga. «¡Traidor!», exclamó ésta. «Has venido a robar, pero tu lágrima te ha descubierto. ¡Vete de aquí! El tesoro nunca será tuyo». Y desapareció en las profundidades del mar con su preciosa carga. «¡Loco! ¡Imbécil! ¡Burro!», se insultó el comerciante golpeándose el rostro. Pero todo fue inútil. El tesoro no reapareció. El mercader regresó muy triste a su casa. No quería comer ni beber y el dormir no le descansaba. Apenas pudo esperar la llegada del siguiente equinoccio de otoño. Cuando por fin llegó, cerró con cuidado la tienda y aguardó impaciente lo que debía ocurrir. A las 12 en punto se levantó el viento y las calaveras recobraron la vida. «¡Ji, ji, ji!», rió suavemente la del rincón. «Si supieran lo que yo sé, pero no lo diré, no lo diré». «Cállate, cráneo vacío, queremos hablar en serio. La última vez os expliqué mi vida en la tierra. Ahora, cráneo calvo, cuéntanos la tuya». «Sí, sí, cuéntanos tu historia», dijeron las otras a la segunda calavera,
que era muy suave y parecía haber sido pulida y abrillantada. Yo he conocido por experiencia propia lo que es el dolor y la miseria. Cosas tan tristes como las que me han sucedido a mí no le han ocurrido a nadie. Llegué a viejo, la nieve cubrió mis cabellos y continué ganando honradamente la vida y la de mi familia pidiendo limosna. El rincón izquierdo de la plaza del mercado de Siracusa era mi lugar de trabajo. Todos los hombres ricos pasaban por allí cuando iban al consejo, y las hermosas damas de babuchas de seda tenían que verme cuando se encaminaban hacia los templos. Siempre recibía limosnas y regalos, y todo lo llevaba a casa para mi mujer y mis hijos. Si no fuese una seca y vacía calavera, cuando pienso en ello, derramaría lágrimas. Sí, si semejante cosa fuera posible, yo reiría hasta hacer temblar las paredes. Pero estamos muertos. Continúa, querido Cráneo Calvo. ¿Qué nos importan ahora las cosas de la tierra? No podemos sentir ya nada, y solo nos quedan nuestros recuerdos. ¿Hace mucho que has fallecido? Hace 200 años practicaba mi honrosa profesión de mendigo en Siracusa. En los últimos tiempos de mi peregrinación terrena no tuve necesidad de pedir. Oh, no. Era lo bastante rico para haber podido dar a los demás pobres todo lo necesario para no sufrir más ni pasar miseria. Pero no lo hice, y de ello me avergonzaré eternamente. Eso es lo que quería contaros. Un día, cuando aún era pobre, las limosnas abundaron mucho. Al llegar la noche tenía el sombrero lleno de monedas de cobre. Las guardé en un bolsillo y corrí muy contento hacia mi casa, pensando en la felicidad de mi hijo y mi esposa. Llovía a torrentes y un viento helado soplaba en las calles, pero esto no me importaba, pues en mi corazón lucía el sol de la dicha. De pronto una mujer me salió al paso, como brotada de la tierra. «Soy pobre», susurró. «Dame algo, buen hombre». Saqué un puñado de monedas y se las entregué. «No es bastante, buen hombre, necesito más. Tengo que comprar comida, bebida y medicinas para mi hijito enfermo». Pensé en que mi hijo me esperaba en casa y recordé que estaba sano y alegre. Entonces entregué a la pobre mujer todo el dinero de las limosnas y me dispuse a seguir mi camino. Pero de nuevo la mujer me contuvo. «Aún no es bastante, buen hombre. Mi hijo tiene frío. Dame tu abrigo para que pueda abrigarle». Me pareció ver a mi hijo llamándome desde lejos. Me quité el abrigo y se lo di a la mujer. Entonces llegué a casa mojado hasta los huesos y relaté el incidente a mi mujer y también a mi hijo. Los dos me abrazaron, se alegraron y me dirigieron tiernas palabras. Mi hijo, sobre todo, no se cansaba de acariciarme, sonriendo a pesar de que tuvo que acostarse sin cenar. Aquella noche tuve una extraña visión. En sueños vi una luz que parecía brillar sobre mis ojos. Me desperté y miré en torno mío. El cuarto estaba iluminado por una luz roja. En el centro de la estancia se encontraba una mujer que me sonrió bondadosamente. Me pareció conocerla, me froté los ojos hasta que estuve bien despierto y miré con toda atención a la desconocida. «¡Pero si es mi mujer!», iba a exclamar, pero no lo hice porque de pronto noté que se parecía a la mujer a quien yo había regalado aquella noche mi abrigo, y al abrir más los ojos, noté que también se parecía a la mujer de mi padre, que hacía mucho tiempo que estaba enterrada. Luego, nuevamente se transformó y vi que se parecía a una vecina nuestra que tenía 6 hijos. «¿Quién eres y qué deseas?», pregunté al fin. «Soy la madre», replicó con voz profunda. «¿La madre de quién?». «La madre de todos. Te doy las gracias por lo que hoy hiciste por mi hijo, pero ha sido inútil. El muchacho ha muerto». Sus palabras estaban mezcladas con sollozos.
Al cabo de un momento se calmó y siguió diciendo: «Ya no necesito tu abrigo y vengo a devolvértelo. Te traigo el abrigo y el premio porque soy la madre que premia y castiga a sus hijos, y también eres hijo mío». Quise contestar algo, pero la habitación se había oscurecido. Salté de la cama para ver dónde se había marchado la mujer y la luz, pero no pude encontrarlas, por lo cual creí que todo había sido un sueño y volví a acostarme. A la mañana siguiente mi mujer me anunció que mi abrigo estaba colgado de la percha. Fue tanto mi asombro que no logré pronunciar ni una sola palabra. Por el camino, al meterme la mano en el bolsillo derecho, encontré una moneda. Pensé que sería alguna de las que me habían dado el día anterior, pero al mirarla más de cerca observé que era un sequí de oro. Jamás había poseído ninguno, y corrí a enseñárselo a mi esposa, quien se puso muy contenta y me dijo: «Prueba a ver si no encuentras otro». Riendo, metí otra vez la mano en el bolsillo y saqué un segundo sequí, y luego un tercero y un cuarto. Cada vez que metía la mano en el bolsillo sacaba una pieza de oro. Entonces nos abrazamos y bailamos alrededor de la mesa como dos chiquillos felices. Era rico, pero no por ello me volví mejor. Compré coches, caballos, un palacio con muchos servidores, cocineros y pájaros. Compré trajes costosos y joyas espléndidas, pero siempre llevaba mi viejo abrigo, el del sequí. Sin embargo, pasaba ante los pobres sin dar ni una limosna, olvidando mi pasado. Era tanta mi vanidad que no me di cuenta que la envidia me espiaba y el odio aguzaba sus garras. Un día, el jeque, nuestro príncipe, me mandó llamar. Creí que quería honrarme, pues era yo el más poderoso ciudadano, pero no eran esas sus intenciones. Alguien le había dicho que todo el dinero que yo poseía era robado. «Dime la fuente de tu riqueza», me ordenó imperiosamente. «No soy rico, señor», mentí. «¿No veis que llevo tan solo un mísero abrigo?» «¡Mientes!», gritó, y llamando a sus soldados les ordenó: «Encerrad inmediatamente en la cárcel a este canalla». Fui conducido al calabozo, donde no llegaba ni el sol ni la luna. No obstante, me mantuve firme y no confesé nada. Al otro día el jeque penetró en mi celda. «Confiesa», rugió, «de lo contrario también tu familia pagará por tu obstinación». Pensé angustiado en mi hijo, pero la codicia me cegó y seguí guardando silencio. Por ello languidecí 3 meses en el húmedo agujero. Al fin el jeque ordenó que compareciese ante él. «Azotadle y echadlo a la calle», rió cruelmente. «Ya ha pagado bastante cara su terquedad». Fui echado del palacio. Lleno de tristes presentimientos corrí a mi casa. Al llegar a donde había vivido, el corazón se me volvió de piedra. En el lugar donde antes se levantaba mi casa, veíase solo un montón de ruinas. Mi palacio había sido incendiado y mi esposa y mi pobre hijo fueron vendidos como esclavos. Cerré los puños y maldije el oro que me había robado la paz y la luz de mi vida. Esta fue la historia de Cráneo Calvo, que pareció estremecido por un convulsivo temblor. Los demás se conmovieron también, pero guardaron silencio. Al cabo de un rato la calavera turca dijo: «Cuéntanos qué hiciste con el abrigo». Cuando vi destruida toda mi felicidad, empecé a llorar. Lloré y lloré. Ríos de lágrimas brotaron de mis ojos y no cesaron de correr hasta el fin de mi vida. Decidí vivir nuevamente de las limosnas, pero no en el sitio de antes, pues odiaba la ciudad y toda la región. Me marché por el mundo y mis lágrimas regaron mis caminos hasta que la muerte me sorprendió en Chipre. Ni a mi mujer ni a mi hijo los volví a ver nunca más. «¿Y el abrigo? ¿Y el abrigo?», susurró el turco. «El abrigo lo entregué al hombre de la montaña, al gran ciego que vive en la última gruta de Ararat, que siempre existió y siempre existirá,
pues él guarda los más altos valores de la raza humana. Valor, simpatía, amor y todas las demás virtudes las tiene encerradas en cajas de oro y las guarda para que la humanidad nunca las pierda. En una de esas cajas colocó mi abrigo. Allí permanecerá hasta que su dueño vaya a recogerlo, es decir, aquel hombre que haya llorado tanto como yo, cuyas lágrimas broten como continua cascada y cuyo rostro haya olvidado ya la sonrisa. Él solo merece llevar el abrigo del sequí. En el cercano campanario sonó la una y todo quedó en silencio. A la mañana siguiente el mercader volvió a cerrar su casa y abandonó la ciudad. Emprendió el viaje hacia el monte Ararat con el bastón del caminante en una mano y un saco de cebollas a la espalda. A cada hora sacaba una cebolla, la cortaba y se frotaba con ella los ojos hasta hacerles derramar abundantísimas lágrimas. Así quería aprender a llorar. Esto le dio muy excelentes resultados, y pronto sus ojos estuvieron rojos como el fuego y las lágrimas resbalaban incesantemente por sus mejillas. Al principio salían una a una, pero luego fue ya un chorro continuo. Llegó a un grado tal de perfección que, incluso durmiendo, las lágrimas le seguían manando, y por las mañanas al despertarse se encontraba en un mar de lágrimas. Un día vio ante él, a lo lejos, una montaña de nevada cumbre. Era el monte Ararat. Subió incansable hasta llegar a las grutas. Recorrió 300 antes de ver la última. El sol se ocultaba y las plantas y flores estaban marchitas. La corriente de lágrimas, brotando más violenta que nunca de los ojos del hombre, iba a caer en la reseca tierra, que tragaba ansiosa el salado líquido. Por fin se detuvo ante la última gruta. Dentro se hallaba sentado un viejo cuya larguísima barba blanca había crecido a través del tronco de un árbol. El mercader acercóse a él. Cayó de rodillas y sollozó tan desconsoladamente y con tanta amargura que el viejo levantó poco a poco la cabeza y dijo con voz sepulcral: «Consuélate, hermano. Tú eres el verdadero. 200 años te he esperado. Aquí tienes el abrigo. Él te ayudará a calmar tu pena, pues el tiempo y el dinero alivian el dolor». Nuevamente sollozó el mercader con gran desesperación, a pesar de la alegría que le producía ver el abrigo. El viejo prosiguió: «Pobre criatura, tu pesar parece mayor de lo que creí al principio, pues nunca he visto a nadie llorar así. Voy a hacerte un regalo especial, algo que hará que el abrigo alcance todo su valor. Es la cajita de las buenas obras. Quien quiera que la posea deberá aliviar, aunque no quiera, la pena y la angustia de sus semejantes. Repartirás las monedas de oro entre los pobres y los miserables, y en la alegría de aquellos a quienes hagas dichosos, tu triste corazón encontrará descanso». Este regalo disgustó mucho al comerciante, pues no le gustaba lo más mínimo la idea de repartir sequíes ni de hacer felices a los demás. «No, no, muchas gracias, guardad vuestro obsequio. Tengo bastante con el abrigo. No quisiera privaros de nada más», y sollozó con mayor violencia. «Eres modesto», replicó el viejo, «pero acéptalo. Llévate lo que te ofrezca y marcha en paz con mis regalos y mi bendición». El mercader recordó su primera aventura, y esta vez no quiso traicionarse. Se apresuró a abandonar la cueva llevando colgado del brazo el ansiado abrigo y en la otra mano la no deseada caja de oro. Fuera, junto a la entrada de la gruta, depositó con todo cuidado en el suelo la caja de las buenas obras y echó a correr montaña abajo. De pronto oyó un profundo grito a su espalda. Volvióse y vio al viejo de la montaña de pie ante la cueva.
De su larga barba pendía el árbol a través del cual ésta había crecido. El viejo lo había arrancado de raíz, de lo contrario no hubiera podido salir. Desgraciado forastero! ¡Te olvidaste de la caja! Gritó. ¡Ven a recogerla! El árbol se balanceaba pendiente de la barba y este espectáculo era tan cómico que nadie hubiera podido contener la risa. El comerciante, retorciéndose, gritó: «¡Guárdala, anciano! ¡No la necesito! ¡Vuelve a la cueva con tu barba y tu árbol!» De pronto sintió un tirón en el brazo y el abrigo desapareció. ¡No, no, no! El comerciante tiróse al suelo y gritó lleno de ira y dolor. Derramó abundantes lágrimas, que esta vez estaban justificadas. Su locura le había costado el precioso abrigo. ¿Pero qué podía hacer? Emprendió el regreso a su casa y tuvo que consolarse pensando en el próximo equinoccio. Apenas tuvo tiempo de llegar a su domicilio antes de que llegara aquel día. Las calles de la ciudad estaban vacías y la noche era oscurísima. No tardaron en despertar las calaveras y cambiaron entre sí largos susurros. El comerciante abrió bien los oídos, de manera que nada pudiera escapársele. «Jijijiji», rió Cráneo Vacío. «Hoy me toca a mí, si supieran lo que sé, pero no lo diré. No lo diré». «Tú no sabes nada que valga la pena», se burló la calavera del turco. «Calla hasta que se te pregunte, cántaro hueco». «Pero vos, señora», añadió volviéndose hacia el lindo y pequeño cráneo que estaba junto a él, ¿tendrías la bondad de contarnos vuestra historia? «¡Hachis! ¡Hachis!», estornudó el elegante cráneo. «Tengo mucho frío. Debe haber alguna corriente de aire. ¡Achis! 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 ¿Queréis oír mi historia? Yo no tengo nada interesante que contar. Mi vida fue siempre muy tranquila. Escuchad con atención, pues estoy acatarrada y tengo que hablar muy bajo. Además, me cuesta mucho expresarme, pues en los últimos tiempos que pasé en la tierra, de mis labios no brotó ni una palabra. Morí hace 1000 años. Cuando vivía se me llamaba la muchacha más hermosa de Chipre. Siempre tenía que salir cubierta con un velo. De lo contrario la gente se hubiera desmayado al verme. Era guapísima, pero tenía un grave defecto. Era la charlatana mayor de toda la isla. Cuando fui mayor, el poderoso emir de Arabia se presentó en casa de mi padre. Había oído hablar tanto de mí que deseaba tomarme por esposa. Era el joven más bello y poderoso del mundo, y me gustó mucho. Fui su prometida. Él alababa mucho mi belleza, pero le disgustaba mi constante charloteo. Un día me pidió que dejara de comadrear. «Hazlo por tu belleza, que sufre mucho». «No, no lo haré», repliqué desafiadora. «Entonces hazlo por mi amor, que también sufre al oírte hablar como una cotorra». «No, tampoco lo haré por eso», repliqué más obstinadamente. «¿Por qué lo harás, pues?», preguntó suplicante con lágrimas en los ojos. «Solo lo haré si me traes todos los tesoros del mundo», repliqué burlona. Se levantó y dijo: «Muy bien, los tendrás, pero si sigues charlando nos veremos separados para siempre». Y regresó a su país. Cuando hubo transcurrido 1 año, volvió, trayendo una hermosa y brillante caja de ágata. Me la entregó con una profunda inclinación y dijo: «Amada mía, en esta caja vive una criatura que posee un enorme poder. Puede descubrir todos los tesoros escondidos, tanto el oro oculto por el hombre como el que hay en las venas de la tierra, de la que puede extraer piedras preciosas. Además, encuentra la plata de las montañas. Esa criatura será para ti, pero has prometido no hablar continuamente, y te aconsejo que nunca le preguntes cómo se llama. Esta es la única condición que te pongo». Me eché en los brazos del príncipe y le besé con todo el alma. En cuanto se hubo marchado,
Abrí la caja y encontré una comadreja blanca como la nieve que saltando del interior de su cárcel corrió al jardín y empezó a escarbar en un sitio. De pronto, un cofre que muchos años antes había sido enterrado allí fue descubierto. Al abrirlo lo encontramos lleno de monedas de oro. De entonces en adelante siempre llevé conmigo en mis paseos a la comadreja blanca. Una vez pasamos junto a una montaña. El animal empezó a escarbar y ante mí se extendió un gran montón de plata. De los barrancos sacaba zafiros, rubíes y azules turquesas. Del interior de algunos pozos sacaba segadores brillantes, y del mar retiraba purísimas perlas. Pronto todas las habitaciones de mi palacio estuvieron llenas de escogidos tesoros. Un día no pude resistir la tentación, y mientras la comadreja jugaba a mis pies, exclamé riendo: «¿Cómo te llamas, blanca comadreja?». El animalito se levantó sobre sus patas traseras y mirándome tristemente dijo cantando: «Mi nombre es Espíritu de Oro, me lo preguntaste y yo te abandono». Entonces me arrepentí de haberle preguntado aquello y dije: «Cállate, cállate, comadreja blanca, ahora yo sé lo que deseaba saber». Pero la comadreja no calló y siguió cantando: «Mi nombre es Espíritu de Oro, me lo preguntaste y yo te abandono». Yo estaba desesperada, cuando por la noche llegó el príncipe, oyó desde muy lejos la voz de la comadreja cantando su canción. Se asustó mucho y mirándome dijo: «Has faltado a tu promesa, ahora tengo que dejarte». Aunque derramando ardientes lágrimas, le pedí que me perdonara y le prodigué infinidad de caricias. Se alejó y no le volví a ver nunca más. Yo cubrí mi rostro con un velo, me encerré en mi cuarto y no quise ver ni hablar a nadie. Así aprendí a callar. Viví 3 años más, desesperándome y sin decir nada. Al fin la muerte vino a liberarme. «¿Y qué fue de la comadreja?», preguntó la calavera del turco. «Mi prometido la llevó al lugar del eterno silencio, la casa de la muerte. Está al final del mundo, donde el día y la noche se tocan, donde todo y nada son lo mismo. Todo aquel que permanezca callado durante 1 año, que viva su vida sin pronunciar una palabra ni emitir un sonido, podrá encontrar la comadreja. Esta es mi historia». «¡Pero qué frío tengo! ¡Hachís! 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 ¿Dónde habré pillado este terrible resfriado? Si al menos el reloj diese la 1, a fin de volver a estar muerta». Era el reloj de la torre, y enseguida toda la vida cesó en los 4 cráneos. De nuevo abandonó el mercader la ciudad y dirigióse hacia occidente, donde desaparece el sol. Siguiendo aquel camino tenía que llegar forzosamente al final del mundo. Ni una palabra salió de sus labios, ni un murmullo, ni un suspiro. Incluso se abstuvo de toser y carraspear. Solo mediante gestos y ademanes se hizo entender de la gente. Así caminó durante 1 año entero hasta que por fin llegó a un punto donde se terminaban los caminos y carreteras. Allí no había vida ni movimiento. Las nubes permanecían inmóviles, el aire no soplaba, las motas de polvo permanecían pendientes del aire, la oscuridad y la luz se mezclaban. El mercader comprendió que había llegado a su destino. Sentóse en la línea fronteriza de la tierra y esperó sin mover ningún músculo de su cuerpo, ni siquiera respiró. De pronto, en la oscuridad pudo ver un punto de luz y reconoció a la comadreja. Era de una blancura deslumbrante y tenía los ojos cerrados. A 3 pasos del mercader se detuvo, sin moverse, pues estaba en el lugar de la muerte. Si el silencioso comerciante hubiese dado un paso hacia el lugar de la vida, la comadreja hubiera tenido que seguirle y una vez allí hubiera recobrado la facultad de mover sus miembros. En vez de esto, el mercader alargó avarientamente las manos para cogerla. Fue en vano, por más que lo intentó no pudo apoderarse del animal.
Al fin se enfadó y corrió tras él, pero siempre lo tenía a 3 pasos de distancia, hasta que al fin desapareció por completo. Durante todo el día el mercader siguió caminando hasta que se dejó caer sin fuerzas al suelo, bañándolo con su sudor. Perdida la razón, lanzó un terrible juramento. Un trueno ensordecedor sonó en el aire, y sin que supiera cómo, el mercader se encontró tumbado a la puerta de su casa de Chipre. Alicaído, el hombre se levantó. Arrancóse los cabellos y la barba y se golpeó la cabeza contra las paredes, porque de nuevo el poder y la riqueza se le habían escapado de entre las manos. Pero hoy vuelve a ser equinoccio de otoño, se dijo consolándose. La última calavera aún no ha explicado su historia. Seguramente también hablará de increíbles tesoros y montañas de joyas, y esta vez juro solemnemente que no los perderé. Aunque aún era pronto, se instaló en su sitio de espionaje y esperó hasta que se ocultó el sol. A medianoche se oyeron los susurros de las calaveras. Tensó todas las fibras de su cuerpo y se dispuso a no perder ni una palabra de lo que allí se hablara. «Buenas noches», dijo la calavera del turco. «¿Habéis pasado todos un buen año?» «Ji, rió nuevamente la vacía calavera. Muchas gracias, está tan vacía mi cabeza, si esa gente supiera lo que yo sé, pero no lo diré, no lo diré. Hoy te toca hablar a ti, cráneo vacío, cuéntanos la historia de tu vida en la tierra. Ji, aquello no lo diré, replicó la última calavera, pero mi historia sí, con mucho gusto. Tenéis que saber que en los días de mi vida fui uno de los personajes más grandes de mi tierra. ¿Tú?, se burló el turco. Ni en la muerte has olvidado la manera de mentir. De veras, os aseguro que fui uno de los más grandes personajes. Entre los guerreros, el más valiente es el más grande. Entre los ricos, el más rico es el más grande. Y yo, pues, fui el más grande entre los tontos. El turco rió con gran estrépito. Puedes reír, pero así fue. Bueno, empezaré de nuevo, pero no me interrumpáis, o perderé el hilo de la explicación. Antes de morir fui uno de los más grandes, mejor dicho, el más grande de todos los tontos de la tierra. Era tan estúpido que no recordaba ni mi nombre, ni sabía contar hasta 2. A mí eso me tenía muy orgulloso, pero mis padres se entristecían mucho. Me mandaron a toda clase de colegios para ver si en ellos se me curaba mi estupidez, pero fue en vano. Continué siendo tan imbécil como antes. A mí no me importaba. Al contrario, mi tontería me gustaba mucho. Solo me molestaba una cosa. Siempre que un niño pasaba cerca de mí, gritaba «¡Hola, tonto!» y me golpeaba la cabeza para ver si de verdad sonaba hueco. Todos parecían estar de acuerdo para molestarme. El que me llamasen tonto no me hubiera dolido, pero los golpes y las heridas me hacían mucho daño. Después que todos mis maestros hubieron probado inútilmente de educarme, mis padres desesperaron de que mi sobrehumana idiotez pudiese ser curada. De pronto mi padre recordó que el suegro de su bisabuela, un viejo llamado Bimini, estaba aún vivo y podría ayudarme. Al momento marchamos hacia su casa y le encontramos en lo alto de una altísima montaña. Enseguida prometió arreglarlo todo. Abrió un agujero en mi cabeza y con un gran cucharón y un embudo metió dentro de ella todo un barril de inteligencia. Pero no habrá tenido en cuenta que mi cabeza no solo estaba vacía, sino también llena de agujeros, y toda la inteligencia se perdió sin que yo pudiera aprovechar ni una gota. Entonces el mago dijo: «Muchacho, aunque nunca había visto a nadie tan tonto como tú, te ayudaré mediante una terrible maldición. Te protegeré contra los golpes de tus compañeros. Además, hay un remedio contra el desdén de los hombres. Te lo daré enseguida. Se llama riqueza. El hombre rico no puede tener defectos, dice un proverbio árabe. Su manto de oro los cubre todos.
Enseguida derramó un ungüento en mi cabeza y murmuró: todo aquel que con martillo, puño o piedra te golpee, se convertirá, chiquillo, en lo mismo que tú eres. Lo haré idiota, tonto y toco, y por si esto fuera poco, Bimini aquí te promete que lo será para siempre. Ya está, dijo, y ahora te daré el segundo remedio. Aquí tienes un guante de piel de unicornio. Sea lo que con él toques, se convertirá inmediatamente en oro puro. Ahora eres el hombre más rico de la tierra, pues puedes transformar en oro cuanto desees. ¡Prueba! Me puse el guante, pero me venía estrecho, y como me hizo mucho daño me enfadé y pegué un puñetazo a Bimini. Imaginaos mi horror cuando vi que el mago se transformaba en un hombre de oro. Fue el primero en quien hice la prueba de mi poder. Sin vacilar un momento cargué con él y lo llevé al joyero, a quien se lo vendí. Con el dinero y el guante volví a casa. Desde aquel momento llevé una vida de inmensa dicha. Nadie se atrevía a pegarme, pues tenían todos miedo de volverse tan estúpidos como yo. Y a pesar de mi idiotez, todos me respetaban, pues era capaz de convertir en oro todo lo que quería: mesas, sillas, pan, manzanas. Cuanto estaba al alcance de mi mano, corría el peligro de ser transformado en oro. Un día se apoderó de mí el demonio y empecé a decir a mis amigos: mirad el oro que tengo y que vosotros no tenéis. Mirad estas piedras, son de oro. ¿Sois capaces de hacer vosotros eso, infelices? Y así estuve burlándome y demostrando mi riqueza y poder. Uno de mis compañeros se alejó disgustado. Tengo mis brazos y mi sentido común, dijo, y eso vale más que todo tu oro. Al oír estas palabras me enfadé muchísimo. ¿De veras? ¿Tienes brazos? ¿Pero qué clase de brazos? Son de carne vulgar. Si yo quisiera tendría brazos de oro. Mira mi lengua. Y me la toqué con el guante. Es de oro puro. ¿Y mi nariz? ¿Tienes tú acaso una nariz de oro? ¿Y mis ojos? 2 ojos de oro puro. ¡Socorro!, grité de pronto. No veo, no puedo ver. Pero no solo había perdido el sentido de la vista, pues los ojos de oro no sirven para nada, sino que tampoco pude comer ni beber. La lengua de oro rehusó prestar sus servicios. Y así, encima de ser ciego y a pesar de toda mi riqueza, me moría de hambre. Pero antes de morir escondí muy bien el guante, a fin de que nadie pudiese encontrarlo. La calavera de la dama y la del turco sonrieron al escuchar la historia de Cráneo Vacío. Por fin el turco preguntó: ¿dónde escondiste el guante? Eso no lo diré, no lo diré. Dímelo en voz baja, no lo sabrá nunca nadie. En ese momento el mercader se puso de puntillas y acercó todo lo posible la oreja al cráneo. —¡Shh! —exclamó de pronto la calavera del tonto. ¿No se ha oído algo? ¿No nos estará escuchando un hombre? No, dijo el turco. Están todos durmiendo como muertos. Pero date prisa, Cráneo Vacío, se está pasando la hora. Entonces la calavera hueca inclinóse hacia su compañero y dijo riendo: —Jijiji, soy tan estúpido, ¿sabes?, que lo he olvidado por completo. Al oír esto, las 2 calaveras rieron aún más, y hasta el cráneo triste movió un poco los pómulos en una pequeña sonrisita. En aquel momento el reloj dio la 1 y todo quedó en silencio. El mercader se sintió dominado por una irresistible furia, empuñó un pesado martillo e hizo pedazos a Cráneo Vacío. Inmediatamente sintió que se le vaciaba la cabeza y cayó al suelo sin sentido. La maldición del mago Bimini había surtido efecto. Al día siguiente el mercader ya no sabía su nombre, ni era capaz de contar hasta 2. Era tan estúpido como el Cráneo Vacío. Se acabó el arte de ganar dinero porque, naturalmente, siendo tonto no podía tener éxito en nada. Sus amigos se reían de él y desde entonces se le llamó el tonto de Chipre. Por ese nombre fue conocido muy pronto en toda la isla,
iba por las calles mirando a todo el mundo con ojos de tonto y pidiendo por favor un poco de pan, porque a causa de su estupidez perdió toda su riqueza. El tonto de Chipre murió convertido en un mendigo despreciado y evitado por todos los hombres. Fin.